Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que le ha permitido llamar Edifícate en la verdad. Saludamos a todas las personas que el Señor tiene bien que este mensaje llegue a sus vidas. Y el día de hoy vamos a estudiar algo que es la armadura de Dios, la armadura sagrada de Dios. ¿Pero por qué se llama sagrada? Porque el término sagrado significa apartado, el término sagrado significa santificado y el término sagrado también significa algo y es dedicado a Dios. Y la armadura sagrada, el Señor se la proporciona a sus hijos, a sus hijos. Y lo que Satanás nos ha querido vender o engañar es que todos somos hijos de Dios y no todos son hijos de Dios. Busquen su Biblia, hermano, busquen su Biblia, en la católica, en la evangélica, búsquelo. En el libro de Juan, primero viene Mateo, Lucas, ahí en Juan, capítulo 1, versículo 12, y lean, quiénes son hijos de Dios. Recordarles que todo es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, usted va a comprender quiénes son hijos de Dios. Y dentro de esa armadura que el Señor proporciona, ¿pero por qué la proporciona el Señor? Porque el Señor nos enseña que vamos a vivir en esta existencia una guerra espiritual. Esta guerra no es económica, no es política, no es una situación de nombres, de apellidos, de abundancia, de poderes, de una situación de tener, de vanagloria, de títulos, ¿no? Esta existencia es una guerra espiritual. Por eso iniciamos con esta frase, y es que nunca comprenderás el valor de la oración hasta que entiendas que tu vida, tu existencia, está en una guerra espiritual. Entonces repetimos esa frase. Nunca comprenderás el valor de la oración hasta que entiendas que tu vida, tu existencia, es una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual vamos a hablar sobre la armadura sagrada. Y está en el capítulo de Efesios, capítulo 6. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Pero antes de iniciar con ese estudio de la armadura de Dios, vamos a hacernos unas preguntas que el mismo libro nos enseña. Y esas preguntas nos van a permitir cuestionar algunas cosas en las que usted y yo debemos aprender. Y iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Sabías que debemos confiar en el gran poder de Dios para fortalecernos? Confiar en el poder de Dios para fortalecernos. Y no es confiar en mis apellidos, en mis títulos, en mi parte del dinero, en mi parte de los bienes, en los escoltas, ni en el ejército, ni en mi posición, ni en mi nombre y en mi descendencia, de dónde vengo yo y todas esas cosas. No. Se trata de fortalecernos, tener la confianza en el gran poder de Dios. Y la segunda pregunta tiene que ver con: ¿debemos usar toda la armadura de Dios para protegernos de los engaños de Satanás? Y la respuesta es sí, toda la armadura, no una ni dos piezas. Debemos usar toda la armadura para protegernos de los engaños de Satanás. No se trata de vencer, porque Él ya fue vencido en la cruz, Él ya fue derrotado. Se trata, la palabra de Dios nos dice que resistir, coloquémonos la armadura sagrada de Dios para resistir el enemigo y él huirá. Así nos dice la palabra de Dios: resistir el enemigo y él huirá. ¿Y sabías que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes malignos de este mundo, contra fuerzas espirituales malignas? ¿Sabías que debemos soportar con firmeza el día del ataque de Satanás y resistir? ¿Y cómo se resiste? Utilizando toda la armadura de Dios. ¿Y sabías que debemos mantenernos firmes poniéndonos la armadura? Poniéndonos la armadura. Y vamos a anunciar las piezas de la armadura. Dentro de las piezas de la armadura que vamos a estudiar,
Vamos a anunciarlas el día de hoy. Y está el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado para anunciar las buenas noticias de paz, la fe como escudo, la salvación como casco protector, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ahí encontramos 7 elementos de la armadura de Dios. Pero Pablo también en ese capítulo de Efesios, capítulo 6, nos dice que debemos orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que Él es quien pelea nuestras luchas, nuestras batallas. Pero la palabra de Dios nos pide también que debemos orar para tener valor. ¿Pero valor en qué? Ahí mismo la palabra de Dios nos dice, Pablo nos dice, hermanos, oren por mí para yo tener el valor de anunciar la buena noticia. Pero también nos dice Pablo, hermanos, oren por mí, ¿para qué? Para que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. 2 cosas que Pablo pide en su vida misionera. Pablo pide orar para yo tener el valor y orar para que aquellas personas que escuchen puedan ¿qué? Entender el plan secreto de Dios. Hermanos, y ya para terminar decirles que Dios no nos deja solos a sus hijos. Dios no deja solos nunca a sus hijos. Él nos da una armadura sagrada para enfrentar el mal. En la siguiente grabación, si es la voluntad de Dios, estudiaremos la armadura de Dios en una parte más directa, pero en una parte más práctica en la que usted pueda entender que tu vida, tu existencia es una guerra espiritual. Y ahí vas a comprender el valor de la oración, así como Pablo lo pidió. Orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo, y oren para tener el valor de ¿qué? De anunciar la buena noticia y de que los que van a escuchar puedan entender el plan secreto de Dios. Mis hermanos, que Dios les guarde y les bendiga. Les habló su amigo y hermano en la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica C de Cali, Alianza C de Cali. Dios les guarde y les bendiga.